Vamos a empezar aquí la iglesia de ¿cuál? Éfeso. Éfeso significa deseable en el griego. Es la iglesia deseable del Señor Jesús. Esa iglesia tiene muchísimas, muy buenas cosas, muchas buenas obras, tienen la palabra, tienen enseñanza, todo el mundo está sirviendo, hay acción en esa iglesia, no es una iglesia muerta, es una muy, muy buena iglesia, pero tenía una falta y tal vez una falta grave, sumamente grave, es que habían dejado su primer amor. Quiero decirles a ustedes como hombres, nos encargamos de nuestro hogar, tenemos que trabajar, tenemos que proveer para la familia y aparte tenemos el servicio en la iglesia y podemos estar tan ocupados en cosas buenas que podemos dejar atrás a nuestro Señor Jesús, dejando nuestro primer amor. Que no suceda, por favor. Necesitamos ponerle a Jesús como prioridad. Nadie tiene pretexto de decir, yo no tengo tiempo para leer la Biblia. Quiero decirles de un par de cosas que estaba pasando en el primer siglo con la iglesia durante el tiempo de la iglesia de Éfeso. Habían dos fuentes de persecución. Los judíos estaban persiguiendo a los nuevos creyentes, como hemos visto, pero el gobierno romano no sabía qué hacer con los cristianos. Los judíos consideraban a los cristianos como una secta y deben de parar esa secta. Por eso persiguieron a Jesús, a los discípulos después, al mismo Pablo experimentó mucha persecución por sus hermanos, entonces la persecución era fuerte. Había un problema en Éfeso, el periodo de Éfeso también, que había una falsa enseñanza que se llama gnosticismo. Y los gnósticos estaban escribiendo muchas epístolas que parecían bastante a las epístolas que escribían los apóstoles y colocaban los nombres de los apóstoles en sus epístolas también. Entonces, un grave problema es cómo podemos decidir qué es legítimo o qué es bamba, qué es en verdad la palabra de Dios inspirada y entonces un desafío porque habían escritos y Juan y como Pablo también mencionan esas cosas, esas cartas y esa filosofía de gnosticismo. Era una filosofía, una enseñanza, una religión muy soberbia. Mucho conocimiento, la gente estaba diciendo, yo tengo la verdad, yo sé más que tú eres ignorante y no sabes nada. ¿Sí? Eso es el problema en los primeros 100 años de la historia de la iglesia. Deseable, una iglesia que Jesús deseaba, pero con fuego, pero dirigido hacia Él. ¿Sí? Cuando el último de los apóstoles murió, el apóstol Juan, ya no tenían más apóstoles, ya no tenían a quién consultar. Yo creo que los cristianos del primer siglo estaban pensando, antes de morir Juan, el Señor Jesús va a venir por su iglesia, porque Jesús había mencionado a Pedro, ¿qué de ti si él se queda hasta el fin? Y muchos estaban pensando, Juan no va a morir hasta que venga el Señor. Y cuando murió el apóstol Juan, ya no tenemos apóstoles. Entonces vamos a la época de Esmirna, ¿sí? Durante Esmirna no habían apóstoles, entonces escribieron un credo. Credo viene de la palabra creer. ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Qué es lo que los apóstoles creyeron? Entonces lo apuntaron en el credo de los apóstoles y es muy importante este documento porque se podía comprobar con este documento quiénes son los verdaderos cristianos. ¿Tú crees todo lo que dice el credo? Sí, entonces tú eres un verdadero cristiano. Si tú no aceptas lo que dice el credo, eres un hereje y no perteneces a nosotros.
Durante el tiempo de Esmirna había muchísima persecución. Manolo mencionó que habían 10 olas de persecución de los emperadores de Roma, cada uno más cruel, matando más personas. Dicen que 6 millones de cristianos murieron durante los años 200 hasta 300. Muchísimos de nuestros hermanos, hombres como mujeres, como niños también. Tenemos la historia de Blandina, por ejemplo, o de otras personas, pero mencionó Manolo acerca de Policarpo, ¿sí? Quiero decirles un poco de Policarpo. Era el obispo de la iglesia de Esmirna, era un discípulo de Juan el Apóstol. Y como dijo Manolo, le persiguieron a él y cuando tenía 86 años de edad, estaban tratando de convencer a este viejito renunciar a Jesús y puede seguir viviendo lo demás de su vida, pero si no quería renunciar, tenía que morir. Y el dicho de él: en 86 años el Señor nunca me ha fallado, ¿cómo le puedo fallar ahora? En denunciarle, y le mataron este día. Después de haber dado a los soldados un almuerzo y después de haber orado 1 hora, le llevaron a una asta. Querían amarrarle a la asta, habían puesto leña alrededor para quemarle, y él dijo: yo no necesito que me amarren aquí al poste, estoy dispuesto a morir. Y él empezó a cantar, tenía una sonrisa en la cara, sabía que en breves minutos iba a ver a su Señor cara a cara. Y encendieron la leña y vino el viento y sopló y apagó las llamas. Volvieron a encender, pero las llamas no le tocó. No tocaron su cuerpo. Entonces, frustrados, los soldados pasaron la lanza y la sangre que salió apagó una vez más las llamas. Era indestructible, pero al fin murió, era un mártir. Esmirna contiene la palabra mirra. Mirra es una especie y la única manera de apreciar el olor es aplastar la esmirna y ahí sale su olor. Y así era la iglesia entre los años 100 hasta 312, cuando la iglesia estaba sufriendo grave persecución, pero el olor era agradable al Señor. Esmirna no recibió como iglesia palabras de corrección del Señor Jesús. Jesús estaba diciendo: aunque están sufriendo, yo estoy con ustedes. Tal vez el Señor nos va a llamar a ser como la iglesia de Esmirna algún día, sufrir persecución. Y necesitamos recibir las palabras de ánimo y aliento del Señor Jesús en esta carta también. Vamos a la siguiente época. Termina Esmirna en el año 312. Vamos al siguiente, que es Pérgamo. Algo sucedió en el año 312. El emperador romano, su nombre era Constantino, estaba en un dilema porque su madre convirtió al Señor Jesús. Era contra la ley convertirse al Señor Jesús, y ella, Helena, se convirtió al Señor. ¿Qué hace el emperador cuando su madre se convierte al Señor? No voy a matar a mi mamá, necesitamos cambiar las reglas. Entonces él, según la historia, consultó a Dios en cuanto a una batalla que iba a enfrentar en el puente Malvian en Roma. Y según la historia, él vio en el cielo una cruz con palabras en latín que decía: en esta seña conquistas. En la seña de la cruz.
Él lo tomó como de Jesús y pintó una cruz en los escudos de sus soldados. Puso una cruz aquí en sus cascos también. Levantaron una bandera en el nombre de Cristo con una cruz y milagrosamente conquistó al enemigo y unió el imperio romano todo bajo Constantino. Y él dio la gloria a Dios. Si era una cosa de Dios o no. Pero lo que vemos aquí es el inicio de un ejército cristiano con la cruz pintada en sus escudos y todo. Y Jesús nunca quería levantar un ejército así para matar a otras naciones en su nombre. Vemos los inicios de algo muy malo. ¿Se acuerdan del gnosticismo en el primer siglo? Había otra enseñanza que surgió en el segundo, durante el tiempo de Esmirna, se llama arianismo. ¿Y qué es el arianismo? Muy parecido a lo que creen los testigos de Jehová en el día de hoy, que Jesucristo no era divino. Durante este tiempo, la iglesia estaba dividida. Muchos creían en lo que enseñaba Arius acerca de Jesús, otros que decían, no, la Biblia dice que Jesús es Dios. Estaban peleándose y todo, y Constantino, el emperador, cuando había un problema tan grave en su reino, él llamó a todos los pastores, todos los ancianos, todos los obispos del imperio a un concilio en Nicea, y para escuchar las opiniones de todo. Muchos de los arianistas se levantaron para decir Jesús no es Dios, y los otros cristianos teólogos se levantaron y dijeron no, Jesucristo es Dios. Convencieron con la palabra de Dios a Constantino, y él hizo algo muy interesante y necesitan poner atención. Como el emperador hizo un edicto para la iglesia. Levantó su martillo, hizo su declaración, Jesús es Dios. Una muy buena decisión hizo, pero es interesante, ¿quién estaba haciendo una decisión para la iglesia cristiana? El gobierno, un emperador. Y desde este momento, la iglesia rindió potestad, autoridad a una entidad del gobierno, y la iglesia perdió la autoridad para hacer sus propias decisiones en cuanto a doctrina, etc. ¿Qué significa Pérgamo, la tercera etapa? Quiero decirles lo que significa gamo. Tenemos algo en nuestro vocabulario. ¿Han escuchado poligamio? ¿Qué significa poli? Varios. Y gamos es matrimonio. Tenemos la palabra matrimonio en la palabra Pérgamo. Tenemos un prefijo per, de donde viene nuestra palabra pervertido o perverso. Lo que vemos aquí es un matrimonio, ¿qué? Perverso. Una amalgama, el Estado con la iglesia. Algo que el Señor Jesús nunca quería. Y ahora tenemos hasta la fecha gobiernos en el mundo que son la autoridad sobre la iglesia. El rey de Inglaterra, por ejemplo, Carlos, es el rey, es el gobernador, pues, de la iglesia anglicana allí. En España, la religión es del Estado también, el catolicismo, como del Vaticano. El luteranismo era del Estado de Alemania por mucho tiempo. Entonces vemos que nunca se ha acabado este principio que estableció Constantino en el IV siglo, ¿sí?
¿Qué pasó? Muchos de Esmirna, los pastores, habían sido encarcelados. Muchos fueron perseguidos, perdieron sus trabajos. Los pastores que estaban, o los obispos cuyos miembros de sus iglesias los admiraban mucho, fueron a la cárcel. Muchos de ellos murieron. Cuando Constantino hizo este decreto, y hizo un decreto que se llama de tolerancia, los pastores estaban preguntando, ¿y nosotros los que estamos encarcelados ya podemos tener libertad? Y Constantino les hizo el favor. Sí, pueden tener libertad, y no solamente eso, sino vamos a volverles sus iglesias, e incluso el Estado les va a pagar su salario. ¡Wow! ¡Qué chévere! Los que estaban encarcelados ya van a recibir un pago, pero quiero decirles que no servimos al Señor para recibir un pago. Servimos al Señor porque es un llamado. Lo que sucedió en esa época es que el clero, el obispo, el sacerdote, era una posición pagada, y muchas personas estaban pensando, bueno, los pastores trabajan 1 hora los domingos cada semana, yo quiero este trabajo, reciben buen dinero. Personas que ni conocían al Señor Jesús, no conocían las Escrituras, estaban recibiendo un pago como pastores sobre iglesias. La iglesia cristiana cambió totalmente por el dinero. La corrupción estaba entrando en la iglesia. Es muy, muy triste. Una amalgama de ¿qué? El Estado con la iglesia, un matrimonio perverso. Sigue la historia. En Tiatira, peor, cada vez más peor. Había muchísima corrupción. Los pastores no conocen al Señor Jesús, no predican arrepentimiento. Había mucha inmoralidad también. Los sacerdotes tenían sus propias casas de prostitutas. Recibían dinero, había mucha corrupción. Era muy triste lo que estaba pasando. Un par de cosas muy significantes sucedieron durante este tiempo. Estaban diciendo los líderes de la iglesia ya católica de Roma, estaban diciendo que si tú lees la Biblia, algo malo te puede suceder. Había mucha superstición y decían, solamente los sacerdotes pueden leer y interpretar la Biblia. Tú no puedes leer la Biblia. Era ilegal en muchos casos poseer la Biblia. ¿Por qué? Porque quería la iglesia mantener a la gente en ignorancia de lo que dice la palabra del Señor, para poder continuar con sus acciones perversas. En verdad, la iglesia pasó por un tiempo de oscuridad porque había ignorancia de la Escritura. Ni quería que la gente leyera, no les enseñaba cómo leer. Eran inalfabetos porque la iglesia quería cegarles de la verdad de las Escrituras. ¿Pueden ver ustedes que la Biblia nos da luz, nos ilumina, nos da entendimiento? Aquí está la verdad. Y habían pastores que estaban diciendo, si lees la Biblia, algo malo que te va a acontecer. Te puede poseer un demonio incluso. Y por eso muchos hoy día no leen la Biblia, y especialmente el libro de Apocalipsis, porque dicen, hay tantas cosas malas, no debes de leer el libro de Apocalipsis. Pero Jesús dijo algo muy interesante en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, que dice, el que lee y entiende las palabras de esta profecía recibirán una bendición. Nosotros leemos el libro de Apocalipsis porque es una bendición para nosotros. ¿Qué pasó durante el tiempo de Tiatira? Empezó algo que se llaman los cruzados.
En el nombre de la iglesia, ejércitos iban para conquistar tierras paganas. Algo más sucedió también, que se llama la Santa Inquisición. Empezaron a perseguir a cualquier persona que no era católica romana. Los brujos morían, los musulmanes morían, los judíos morían y cualquier que no aceptaba la enseñanza de la Iglesia Católica tenía que morir también. Muchos que no podían aceptar la inmoralidad estaban sufriendo persecución por la Iglesia. Es interesante, aquí en América, en las Américas, habían 3 centros de la Inquisición. Uno en la Ciudad de México, otro en Cartagena, Colombia, y otro aquí en Lima, Perú. 3 centros. Y en México, por ejemplo, uno puede ir hoy día y hay bloques de piedras donde en una plaza donde llevaba la gente indígena, acostaban ahí sus cabezas, levantaban una espada sobre la cabeza de ellos, haciéndoles la pregunta: ¿quieres convertir al Señor Jesús o no? Entonces era una conversión forzada. Los que no querían convertirse perdían la cabeza. Los que sí aceptaban a Jesús por fuerza, se convirtieron como miembros de la iglesia. Lejos de lo que enseña la palabra del Señor. Una cosa horrible estaba pasando durante Tiatira también, esta época, y es la época más larga. Dijo Jesús a esa iglesia: he dado tiempo para que se arrepientan de sus pecados, pero no querían arrepentirse. Algo pasó aquí. La iglesia inmoral, corrupto, ambicioso de dinero, estaban diciendo: bueno, tenemos una basílica que queremos levantar en Roma, necesitamos dinero. Envió la iglesia ciertos miembros, teólogos, sacerdotes, para vender algo que se llama indulgencias, ¿sí? Con una indulgencia, tú podías librar a una persona del purgatorio y podían ir de frente al cielo, no tenían que sufrir. Entonces motivaban a la gente a dar por tocando su corazón. Tu mamá puede salir de purgatorio, tu tía también, tu abuelo, si pagas una cierta cantidad de dinero. Empezaron a vender indulgencias por todo el imperio, levantando fondos para levantar la iglesia de San Pedro en Roma. Pero quiero decirles que las indulgencias fueron más allá que simplemente librando a un ser querido del infierno, de purgatorio. Eran licencias para pecar. Por ejemplo, si tú necesitas decir una mentira, me puedes venir y yo te doy una indulgencia si pagas 200 soles y puedes mentir. Qué conveniente, ¿no? Otros que decían: bueno, necesito un poco de dinero, veo fácil robar este banco, véndeme una indulgencia en 500 soles. Muy bien, aquí está tu indulgencia, estás libre, ya perdonado antemano por el Señor en robar el banco. Y es lo que hacían. Otros decían: este viernes tengo una cita con una chica y yo sé que vamos a fornicar. ¿Cuánto cuesta para fornicar? 700 soles. Muy bien, escribían indulgencias para poder pecar antemano, para levantar fondos para la construcción de la iglesia. Otros decían: odio a esa persona, le quiero matar. ¿Cuánto es
para comprar una indulgencia para asesinar a una persona. 1,000 soles. Muy bien, aquí está tu indulgencia, tienes la libertad para matar. Dicen que una persona estaba furioso con ese sistema que compró una indulgencia para matar y mató a la persona que le vendió la indulgencia. Absurdo lo que estaba pasando. Eso nos lleva al año 1517. ¿Y qué pasó en 1517? Un monje, su nombre era Martín Lutero, pastor sobre una parroquia, miembros de su iglesia estaban llegando con sus indulgencias y dice Martín Lutero, pero eso no se encuentra en la Biblia. El purgatorio no se encuentra en la Biblia. Y él empezó a desafiar los líderes, los que estaban cobrando dinero de las indulgencias. Eso no está bien. Él no sabía que el mismo Papa estaba detrás de todo eso, de las ventas de las indulgencias. Se metió en muchos problemas Martín Lutero y fue perseguido por la iglesia. De excomulgaron y él estaba firme que es la palabra de Dios que es nuestra guía. Solamente la palabra de Dios. Y él leyó en la Biblia que nosotros somos salvos solo por la fe, no por las buenas obras. Sola fide, sola escritura. Él vio también que somos salvos por gracia, no por nuestros esfuerzos, sola gratia. Entonces empezó algo que se llama la Reforma. Y gracias a Dios que un hombre tenía valor para enfrentar la corrupción, inmoralidad, abuso de poder en la iglesia. Y él dijo, eso no está bien, necesitamos seguir la enseñanza de la palabra de Dios. El periodo medieval, cuando el mundo estaba totalmente en tinieblas, cegadas a las escrituras, Dios usó el valor de un hombre, Martín Lutero, para convencer al mundo, tú necesitas leer la Biblia, tú necesitas estudiar y saber lo que dice la palabra del Señor. Y el mundo salió en lo que se llama el renacimiento, ¿sí? La gente empezó a leer una vez más, aprender, leer la Biblia, acercarse a Dios, hasta la música cambió, hasta los edificios y habían iglesias ya protestantes, no eran los catedrales y basílicas del tiempo de Tiatira, sino aquí en Sardis, el mundo cambió. ¿Sí? Había melodía, había música, un buen aprendizaje, todos estaban aprendiendo pues de la palabra del Señor. Pero dijo algo muy interesante Jesús a la iglesia en Sardis. Dice, las reformas que ustedes han empezado no han terminado su trabajo. La obra no ha terminado. Dentro de la iglesia de Sardis todavía habían reyes que estaban sobre las iglesias protestantes. Y dijo Jesús a la iglesia en Sardis, tienen nombre de que viven, pero están muertos. Eso es lo que pasó. Vamos a Filadelfia. ¿Cómo les parece? ¿Qué significa Filadelfia? Amor fraternal. Vemos que durante los años 1700 hasta 1900, habían ciertas personas que Dios estaba levantando para enviar misioneros a todas partes del mundo. Un movimiento misionero. Tenemos las historias, por ejemplo, de George Mueller.
un alemán que estaba ayudando niños huérfanos en las calles de Bristol en Inglaterra. Tenemos la historia de Hudson Taylor, que salió de Inglaterra para servir al Señor en China. Increíble lo que estaba pasando. Livingstone fue a África. Amy Carmichael fue a India. Muchos misioneros estaban saliendo durante el tiempo de Filadelfia porque eran hombres y mujeres que amaban a la gente y querían que conocieran las buenas nuevas. Sardis nunca envió misioneros, pero vemos el movimiento misionero durante el tiempo de Filadelfia. Una iglesia pequeña, no con mucho dinero, no respaldado con riquezas. Tenían pocos, pero los pocos salieron e hicieron una gran obra de misiones. Quiero decir que yo soy parte de la iglesia de Filadelfia porque soy misionero. Yo creo que el Señor quiere que sigamos enviando misioneros también. Ahora, ¿qué horas son, chicos? 17. Tengo 3 minutos. Voy aquí a la iglesia de Laodicea. No voy a decir mucho porque voy a dejar a Santiago a mí orientarnos, ¿sí? Pero quiero decirles que no es una buena iglesia. Jesús no tiene nada bueno que decir a la iglesia en Laodicea. Representa la época en la cual vivimos nosotros en la actualidad. Ya no voy a decir más, Santiago, pero quiero decirles a ustedes que Dios tiene advertencias para esa iglesia. Y creo que tenemos unos versículos. Quiero volver a Pérgamo. ¿Qué significa Pérgamo? Matrimonio perverso. Es interesante, a las últimas iglesias, 5, Jesús menciona algo en el texto acerca del final del tiempo. Dice a la iglesia en Pérgamo, por tanto, arrepiéntate, pues si no, ¿qué dice? Vendré a ti pronto. La palabra vendré es clave. Jesús vuelve, ¿sí? Cuando Él ascendió al cielo, los ángeles estaban preguntando a los discípulos, ¿por qué están viendo hacia arriba? ¿No saben que Jesús vendrá en la misma forma? En Juan capítulo 14, Jesús animando a los discípulos, yo me voy, pero vendré otra vez, ¿sí? Entonces dice, por tanto, arrepiéntate, Pérgamo, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Vamos a ver qué sucede a Tiatira. A la iglesia de Tiatira dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, reténlo hasta que yo, ¿qué? Venga. Tiatira representa la iglesia católica romana. Y el Señor está diciendo muy buenas cosas a la iglesia de Tiatira, pero está diciendo, retén lo esencial, lo importante, la sana doctrina hasta que yo venga. A la iglesia de Sardis, ¿dice algo acerca de su venida? Mira, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntate, pues si no velas, vendré otra vez, dice. Sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. 2 veces usa la palabra venir. Jesús va a venir cuando hay iglesias al estilo de Sardis presentes en el mundo. La iglesia católica está en el mundo hoy día. Las iglesias protestantes están en el mundo en el día de hoy. Y Jesús dice, están muertas. Que no nos suceda a nosotros. Necesitamos estar despiertos, ¿sí? Y vivos con la palabra del Señor. ¿Dice algo a la iglesia en Filadelfia? La iglesia pequeña que no tiene muchos recursos, pero ellos siempre guardan la palabra de Dios que dice, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.
¿La iglesia de Filadelfia está presente en el mundo en el día de hoy? Sí. Somos parte de este movimiento misionero. El Señor dice, viene pronto, hay que retener lo que nosotros tenemos. ¿Sí? El ánimo. Ahora, chicos, hay una iglesia más. ¿Y qué hay después? ¿Hay más historia? Aquí se acaba. Empezamos con Éfeso, terminamos aquí en la Odisea. Hay que poner atención al mensaje que nos va a ofrecer Santiago. Amén. Mira lo que dice a la iglesia en la Odisea. He aquí, estoy a la puerta. ¿Qué significa? Estoy a la puerta. Voy pronto, dice Jesús al mundo. Voy. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y estaré con él y él conmigo. Una iglesia tan mala como la iglesia en la Odisea. Jesús está diciendo, vengo pronto, estoy a la puerta. Muy pronto salgo y voy a llevar a mi iglesia. Después de la iglesia en la Odisea, llegamos a capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Hay un evento allí. Cuando Juan está en la tierra y ve hacia arriba y escucha una voz que dice, ven acá. Dice metatauta. Después de estas cosas, las cosas del periodo de la iglesia, las 7 iglesias, Juan está llevado a la presencia del Señor. En el siguiente versículo, ¿sí? Está en la presencia del Señor. Yo creo que estamos en este, ¿qué? Borde. Precipicio. Estamos en el fin del tiempo de la iglesia. No hay otras iglesias. No hay más profecías. Estamos en el fin del tiempo. Yo les dije a ustedes ayer, el Señor me ha revelado exactamente cuándo viene, después de tratar con la iglesia en la Odisea. ¿Sí? Estamos ya. Jesús está a la puerta, está llamando. No hay tiempo, no hay mucho tiempo más. No sé si hay 10 años más de la historia de la iglesia de la Odisea. Puede ser 5, puede ser 1 año. Mira lo que está pasando en el mundo en el día de hoy. Coronavirus, engaño, guerras, problemas económicos. Todo lo que dice el libro de Apocalipsis acerca del final ya están aconteciendo. Israel, una vez más, como nación en su propia tierra, es una gran profecía que se ha cumplido. En verdad me pregunto, ¿tenemos días más? ¿Tenemos horas más? Tal vez antes de empezar nuestro servicio hoy día, ya estamos en la presencia del Señor. Debemos de vivir así, expectantes de la venida del Señor Jesús. Y las palabras de Jesús que dice, vengo pronto, estoy a la puerta, quiero comer contigo. Tenemos la oportunidad nosotros de llevar a la gente a la mesa del Señor para que tengan comunión con Él. Son años, meses, días, horas, minutos, segundos, no sabemos. Pero la gente necesita escuchar esas noticias. Señor, gracias por animarnos con este libro de Apocalipsis. Tú le dijiste a Juan, escribe las cosas que son. Escribe las cosas pasadas, las cosas que son y las cosas que vendrán muy pronto.
Gracias por habernos revelado estas cosas y puesto una urgencia en nuestro corazón de vivir por ti, vivir en santidad, obedecerte, tener amor fraternal para llevar tu palabra a la gente que desconoce el mensaje de la salvación. Gracias por el tiempo que nos queda para hacer eso. En el nombre de Jesús. Amén.